organismos de Estado. Y algunos doctrinarios, de una manera muy realista, dicen, es muy ilusorio plantear que el organismo legislativo está apartado del organismo ejecutivo, bajo la premisa de que se hace, por ejemplo, en el modelo guatemalteco, se hace campaña en la misma, como que en el mismo evento, se eligen de hecho en el mismo evento al Congreso y al Ejecutivo. Hay participación política de los partidos que proponen al presidente, entre los que integran también el Congreso de la República. No puede haber una separación pura, diáfana y cristalina. Hay de alguna manera una interrelación entre quienes están conformando el organismo legislativo y el organismo ejecutivo. Pero lo que se pretende es que la norma constitucional, a través de su diseño, a través de todos estos mecanismos que tienen entre los distintos organismos que integran el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, puedan tener esa defensa. ¿Qué ocurre con El Salvador? Esa es doxa, esa es una percepción, porque, y te insisto, yo no le llevo el hilo a El Salvador tanto, es que de pronto sí, el ejercicio de poder legislativo definitivamente está representado por asambleístas o legisladores del partido oficial. Entonces, obviamente, las decisiones son más proclives a la línea que tiene el organismo ejecutivo. Entonces, yo pensaría que tal vez por ahí es el análisis. Lo de la defensa de la Constitución de los Estados Unidos, esto también es otro tema muy particular. Yo les quiero pedir que hagan también ejercicios personales de análisis de lo que ustedes están leyendo. Cada circunstancia tiene que tener un análisis en lo específico. Cuando estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de un país que es federado. Nosotros somos un país donde nuestro gobierno es de administración central. Allá tienen ustedes estados que tienen una estructura legislativa, incluso tienen su propio Congreso, tienen sus propios gobernadores, tienen su propia constitución. Tienen la Constitución de los Estados Unidos, que priva para los Estados Unidos, pero también hay una en cada estado. No es lo mismo hacer un análisis de, mire, me parece que en los Estados Unidos no lo ven como en Guatemala cuando tenemos sistemas jurídicos distintos. Yo no sé si ahí vamos entendiendo un poquito mi punto, Enrique. Número uno, no lo analices a partir de la doxa, analízalo a partir de un análisis científico de cómo está integrado el cuerpo normativo constitucional, cómo es el sistema político y también cómo es el momento en el que se están dando ciertas decisiones. Hay quienes hoy por hoy quieren discutir sobre las premisas del positivismo kelseniano a principios del siglo pasado, 1920, 1930, extrapolándolo al positivismo del año 2020. Estamos hablando de 100 años de trecho social, político, histórico. No podemos discutir, por ejemplo, los movimientos de las teorías positivistas y del constitucionalismo en 1920, cuando estaban saliendo de la Primera Guerra Mundial, o de cómo se dieron todas las gestas para el constitucionalismo social, cuando estamos hablando de que estaban en el medio de las dos guerras o saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Creo que eso es algo muy importante. No podemos juzgar los movimientos sociales, no podemos juzgar lo que se produjo de estos movimientos sociales en el tema jurídico sin hacer un análisis de qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que los provocó. Yo te pediría eso, ¿verdad, Enrique? Que siempre lo hagas bajo esa perspectiva. Ahora, para que podamos empezar a partir de tu pregunta, ¿por qué consideras tú que en Guatemala ese análisis es distinto al que tú señalas que adviertes en El Salvador o en los Estados Unidos? Porque en el caso de, bueno, según mi doxa, me encanta. Punto sentido. Según Guatemala, pues, o sea, yo veo que sí existe un tribunal constitucional que esté en la defensa de la Constitución y, digamos, no lo puede hacer otra entidad del Estado, en este caso, por ejemplo, el Ejecutivo, como bien decía el video el que nos envió usted, el de Hans Kelsen y Smith. Y lo vi en el caso de El Salvador, como lo ejemplificó usted, que, digamos, cuando llegó el presidente, hizo ciertos cambios en la sala constitucional
y se le cuestionaba mucho el tema de violaciones a varios artículos constitucionales. Digamos, y en el caso de Estados Unidos, sí entiendo eso de que ellos son, distinto. su mecanismo político, su proceso político es muy diferente. O sea, mi análisis partido al final es que son tres modelos distintos de defensa de la Constitución, según mi opinión. Así es. Ahora, mira, qué interesante. Vamos a partir precisamente de tu planteamiento para entender como un mismo cuerpo, un mismo conjunto normativo como es la Constitución, tiene mecanismos para su protección, tiene mecanismos para su defensa. Cuando nosotros hablamos de los mecanismos de protección de la Constitución, cuando hablamos de las categorías de defensa de la Constitución, vamos a hablar, ojo, vamos a hablar primero de cómo se defiende la Constitución. Vamos a defenderla, que esto, como ya lo hemos mencionado, forma parte de la Cátedra de Teoría del Estado, forma parte de la Cátedra de Derecho Constitucional. Nosotros en la Cátedra de Procesal Constitucional nos vamos a enfocar a partir de la siguiente clase en el proceso, en los procesos de defensa de la Constitución a partir de las garantías constitucionales. La acción constitucional de amparo, exhibición personal y la inconstitucionalidad. Pero necesitamos entender perfectamente, no meridianamente, perfectamente cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, tú dijiste algo que te tengo que corregir. Sí es, de hecho es falaz a la luz de la Constitución porque de conformidad con la Constitución, todos los ciudadanos estamos llamados a defender la Constitución. Todos. A diferencia, por ejemplo, de El Salvador, que no hay un tribunal específico, hay una sala que forma parte del Poder Judicial. ¿Qué es interesante de la diferencia? Que no, ojo, nosotros tampoco vamos a dar baños de pureza diciendo que esto es una larga data en Guatemala, eso es reciente, eso nace con la Constitución de 1985 y la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad, porque en la Constitución anterior a esta, que es la 1965, que sí estaba integrada la Corte de Constitucionalidad, por decirle un nombre, en realidad era un tribunal con competencia específica, pero se integraba con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y con magistrados designados por las salas. Entonces, al final formaban parte del sistema del organismo judicial. Así es como se define este modelo también en El Salvador. Guatemala dio un salto cuantitativo y cualitativo en el modelo de su Tribunal Constitucional. Ya lo vamos a ver ahora cómo se integra. Pero, retomando este planteamiento, en realidad todos estamos llamados a la defensa de la Constitución. Y en ese juego que tiene la Constitución, nosotros vamos a advertir primero la protección. ¿Cuál es la protección? Vamos a ver, para ir entendiendo más en términos prácticos. La Constitución señala principalmente que hay una división de poderes. Tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Esa, de entrada, es una protección constitucional, porque vamos a tener el control del Ejecutivo sobre ciertas acciones del Legislativo sobre casi todo el actuar del Ejecutivo, y pero de verdad, el muy especial respeto sobre la independencia del organismo judicial y de las decisiones del organismo judicial. Entonces, ustedes están viendo ahí en la presentación que dentro de las categorías de defensa, insisto, vamos a tener como premisa mayor la defensa de la Constitución, y esta que se va a dividir en la protección y en las garantías constitucionales. ¿Qué es la protección constitucional? Todos los instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que se canalizan a través de normas de carácter fundamental, que se incorporan, por cierto, también en los documentos constitucionales, porque aquí lo vemos nosotros plasmado en la Constitución. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos con eso? La defensa de la Constitución. Ahora, ¿qué son las garantías constitucionales? Estos son medios jurídicos. Las garantías constitucionales son procedimientos, son procesos específicos que surgen siempre para defender la Constitución, pero generalmente cuando ya tenemos una vulneración a este contenido constitucional o cuando estamos ante la amenaza inminente de una vulneración de las garantías constitucionales, de los principios fundamentales que están inspirados y que están plasmados en la Constitución política. Vamos a irlos desgranando poquito a poquito como medios de defensa de la Constitución. Estos instrumentos procesales los vamos a encontrar en la Constitución
en la presentación, la filmina anterior, ustedes miraban estas categorías, acá las van a tener ya a nivel de esquema. En la protección constitucional vamos a encontrar los instrumentos políticos, los instrumentos económicos hacendarios, los instrumentos sociales y los estrictamente jurídicos. No vamos a hablar en detalle de estos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque esto ya lo vimos en derecho constitucional. Lo tienen en el documento que les envié y lo tienen en la presentación de hoy en la tarde también, así que solo que lo repasen. Esto vamos a hablarlo hoy rápidamente para los que no estuvieron en el curso de derecho constitucional, pero ya es algo que nosotros, para Luis Ramírez que está haciendo la observación, son 2 gatitos, pero por ahí van a aparecer para acompañarlos. Entonces seguimos. Dentro de la defensa de la Constitución y específicamente dentro de estos instrumentos en la protección constitucional vamos a tener estas 4, las políticas, económicas, hacendarias, sociales y los instrumentos estrictamente jurídicos. ¿Cuáles son los que encontramos dentro de los políticos? El instrumento de instrumentos de la defensa de la Constitución. Les pregunto, ¿dice o no dice, señala o no señala la Constitución Política de la República de Guatemala que somos un gobierno republicano, democrático y representativo? Sí lo dice, licenciado. Sí lo dice, licenciado. ¿En qué artículo lo dice? 140. Perfecto. Léelo, porfa. No lo tienen a la mano, va. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes, el goce de sus derechos y sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Cuando nosotros estamos hablando de un gobierno que es republicano, que es democrático y representativo, estamos hablando que está, primero que todos los que ejercen el poder público fueron sometidos a un escrutinio y a un sufragio por parte de sus electores, por parte de sus ciudadanos. Entonces tenemos esta triada que ejerce el poder a través de estos 3 organismos, el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. Entonces, el primer instrumento de protección constitucional es la división de poderes. Tenemos la defensa de la Constitución como una categoría de la defensa, una protección constitucional, por eso vamos viendo el arbolito, ¿verdad? Un instrumento político que lo garantiza y es la división de poderes. La independencia que hay entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial es per se una categoría de protección de ese universo llamado defensa constitucional. También vamos a tener dentro de estos instrumentos políticos derivados de esta separación y del control del check y balance o control de balance de poderes, los controles intraorgánicos y los interorgánicos. Ya los conversamos también en la clase de Derecho Constitucional, cómo es que estos se van a ejercer. Vamos a tener dentro de estos controles intra e interorgánicos el procedimiento legislativo, el refrendo ministerial, la organización del poder judicial, el veto presidencial, la interpelación ministerial. Y así como un paneo muy rápido, estos controles intra e interorgánicos reciben también el nombre de, en el caso de los intraorgánicos, de controles verticales y de los interorgánicos de controles horizontales. Entonces, por ejemplo, no podemos solo porque sí pasar una ley y decir, mire, aquí está, eso es lo que yo quiero que se apruebe y se aprueba porque yo soy representante del pueblo ante el Congreso de la República. No. Ese es, de hecho, un control intraorgánico o vertical. Usted es representante del pueblo ante el Congreso de la República, pero aquí está el poder político de este país y estamos representados por bancadas y cada bancada está representada por fuerzas políticas que lo que buscan hacer en el pleno del Congreso es una discusión política. Hay un proceso legislativo. Usted tiene iniciativa de ley, no vamos a hablar ahorita del proceso legislativo, pero ese es un control intraorgánico vertical. Usted primero tiene que hacer su iniciativa, tiene que pasar por las distintas comisiones, tener una evaluación, tener dictámenes, y luego de que tenga todo esto, este diseño formal, digamos, que
que tenga vaciado y contenido ese procedimiento específico solo para hacer lo que yo voy a llevar a pleno, después tiene que llevarlo a discusión al pleno. Dependiendo del tipo de ley, si se necesita de mayoría simple, de mayoría calificada, si se va a conocer de urgencia nacional, si se necesita de primera, segunda, tercera lectura, etcétera, etcétera. Pero ese instrumento del procedimiento legislativo, dentro del marco de la defensa de la Constitución, es un instrumento de control político que hay interno del Congreso. Lo mismo ocurre en el Ejecutivo. Si bien es cierto, el presidente representa esta unidad nacional y el presidente es el que dirige el organismo el organismo ejecutivo, necesita para actuar siempre hacerlo a través de un ministro. Y en todas sus actuaciones, dependiendo de cuál sea la materia en la cual se está desempeñando la función del organismo ejecutivo, va a necesitar de la firma del ministro de la cartera. Por eso se llama refrendo ministerial. Hay casos específicos que están planteados en la ley del organismo ejecutivo, en donde el presidente necesita someter el asunto a discusión del Consejo de Ministros. Y también está contemplado, todo lo que yo les estoy diciendo no es doxa, no es especulativo, está contenido en la Constitución Política de la República. Esta participación de los ministros, los casos en los cuales el presidente requiere de elevar esto a voto de consejo, el consejo lo integra también el vicepresidente de la República y todos los ministros de Estado. Yo lo mencioné también en la clase constitucional, no se requiere de un voto unánime. Los ministros pueden hacer disenso, pueden hacer un razonamiento de estas disposiciones que se elevan a consejo. Otro control interesantísimo, y aquí nos vamos a salir un poco de los controles intraorgánicos o verticales para pasar a los interorgánicos u horizontales. Tenemos el veto presidencial, que surge después de que ya se ha ventilado todo el procedimiento legislativo para la aprobación de una ley. Se somete luego para la sanción del organismo ejecutivo y su publicación. También está contemplado en el texto constitucional que el presidente puede vetar esa ley y no estar de acuerdo con su sanción y, dependiendo de las premisas de su veto, mandarlo de vuelta al Congreso. Ahí vemos también nosotros este control. Analizamos el decreto, creo que fue el 7, 2022, ¿no? de este año, no recuerdo muy bien el número, que tuvo todo ese proceso legislativo que se aprobó en el Congreso de la República, que era un decreto, y eso lo van a ver ustedes ya en la materia específica de legislación, fue un decreto emitido por el Congreso, pero no era ley todavía. ¿Por qué no era ley? Porque no había sido sancionado y debidamente publicado para su conocimiento ciudadano. Hasta que no terminamos con toda esa etapa del procedimiento legislativo, no es una ley este decreto aprobado por el Congreso. Y tenemos también, por el otro lado, fíjense cómo están los controles cruzados, esta potestad y esta facultad que tienen los diputados al Congreso de la República de citar a los ministros, pueden citar diario incluso, ustedes lo pueden ver en los medios de comunicación, y en caso que un diputado así lo requiera, puede interpelar a este ministro ante el Pleno del Congreso de la República y hacer que haga una rendición de cuentas o una rendición de su función dentro de los distintos ministerios. Insisto, no vamos a ahondar en estos mecanismos de protección constitucional porque esto es materia de derecho constitucional, pero forma parte de esta explicación general que está como requerimiento programático para que vayamos entendiendo cómo nos adentramos después a la defensa constitucional a través de las garantías constitucionales. Siguiendo con este tema de la protección constitucional, que van a tener en esta parte de la presentación un detalle de estas categorías de la defensa de la Constitución, ya más en específico. Si ustedes quieren verificar, ¿alguien tiene a la mano su Constitución? Sí, licenciada. Licenciada. Por favor, ¿puedes leerme el artículo 171, literal B? Aprobar o modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso
con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiera sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. Así es. Ahí ven ustedes, hay 3 literales del 171, esta es la literal C, la literal B, la literal D. Si no estoy mal, la C se refiere a la facultad del Congreso de la República de aprobar arbitrios, si no estoy mal. En 171, sí, decretar impuestos, perdón, impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado. Esto no lo puede hacer, perdón, los arbitrios son de índole municipal, esto no lo puede hacer nadie más que el Congreso de la República. Entonces ahí nosotros vamos viendo cómo en el diseño constitucional, el que gasta el dinero a través de la inversión de la gestión pública para el beneficio de los ciudadanos, ojo, estamos hablando de epistemia, estamos hablando de academia, no es clase de ciencia política para hablar si esto se da o no se da, sino lo que dice la norma. Pero quien ejecuta los fondos, quien ejecuta los recursos públicos, es el organismo ejecutivo. Y para ese gasto, para esa ejecución, hace una programación y la envía al Congreso. Pero el Congreso, en ese control, en ese balance que tiene que haber, es él el que primero lo tiene que aprobar, en todo caso lo puede modificar y, ojo, puede de hecho improbar ese presupuesto que hace el organismo ejecutivo. Ahí se pasa llevando, de hecho, a todas las instituciones del Estado, porque como ustedes bien saben, en la ley del presupuesto anual no va únicamente el presupuesto del organismo ejecutivo, va también el presupuesto de las municipalidades, va el presupuesto de las entidades orgánicas, de las entidades autónomas, de las entidades descentralizadas, y va, de hecho, el presupuesto mismo del Congreso de la República y el presupuesto del organismo legislativo. Entonces, sí es una atribución de las particulares, ¿verdad?, que tenemos dentro de estas categorías de defensa de la Constitución, porque es el Congreso el que la ejerce. Insisto, aún y cuando es el Ejecutivo el que lo diseña, es el Congreso quien lo define. Importante también dentro de estos mecanismos, dentro de estos instrumentos de protección constitucional, desde la perspectiva social, el régimen electoral y de partidos políticos. Eso está porque obviamente tenemos una presentación. En el texto ustedes tienen un desarrollo más amplio en este particular, porque no nos referimos únicamente a los partidos políticos como tales. Cuando hablamos de control social para la protección constitucional, nos referimos también a esta libertad de organización que existe para poder tener un control ciudadano. Si nos quedamos únicamente en la estructura de partidos políticos, máximo en Guatemala, que lo que tenemos son partidos que aparecen, pero cada vez que hay elecciones y que no los vemos como una participación permanente, más allá que los que tienen representación en el Congreso de la República. Eso sería dejar en una vaguedad absoluta lo que es este control social o esta participación social como un mecanismo de protección. En Guatemala, por ejemplo, en la Constitución de 1945, esto tuvo una apertura particular que permitió esta participación de diferentes organizaciones sociales en los procesos de todo el andamiaje del Estado. Después, y todos sabemos cómo fue todo este movimiento de la contrarrevolución que da como consecuencia la Constitución de 1956. Les comento, por ejemplo, en esta Constitución del 56 no se permite la participación de organizaciones políticas con ideología de izquierda, ¿verdad? Particular todas estas definiciones. Algo que de hecho continúa en la Constitución de 1965, se sigue prohibiendo la participación de organizaciones políticas con pensamiento de izquierda, y esto lo tenemos ya superado. Obviamente estamos hablando en saltos cuantitativos, ¿verdad? En nuestra historia no estamos hablando en la particularidad de los movimientos sociales y políticos que nos permitieron tener estos brincos en nuestra legislación y particularmente en nuestro texto constitucional. De por medio tuvimos un conflicto armado, tuvimos muchas discusiones políticas, muchos movimientos sociales, que concluyeron, sí, en esta Asamblea Nacional Constituyente de 1985 y la Constitución que inicia en el 86, ya como una apertura de su régimen político.
Ya no vemos, como en las constituciones que le antecedieron, esa prohibición ideológica de partidos con un pensamiento de izquierda. Y más allá de este reconocimiento a nivel constitucional, ustedes van a encontrar ya un desarrollo bastante más profuso a través de esta norma de rango constitucional que es la ley electoral y de partidos políticos. Van a ver que de hecho en esta ley se permite la constitución y el funcionamiento de asociaciones cuya finalidad sea una promoción política. Por eso insisto, decirles a ustedes que esta categoría de protección constitucional se queda únicamente en los partidos políticos sería quedarnos cortos. Hay toda esta apertura que lo que nos permite es tener estos mecanismos para poder consolidar esta protección del texto constitucional. Y tenemos, como otros de estos instrumentos, los estrictamente jurídicos. Yo en los estrictamente jurídicos les haría una división que es muy particular en la doctrina. Una de las partes de esta división se le llama una defensa de la Constitución, que yo creo que, bueno, de hecho ya la vimos nosotros en la clase anterior, es la llamada defensa extraordinaria de la Constitución, que se da con los mecanismos de los estados de excepción. Fíjense cómo todo el diseño va agarrando sentido. Cuando hablamos, por ejemplo, de estos instrumentos de protección constitucional desde la perspectiva social, hablamos de una ley de rango constitucional, que es la ley electoral y de partidos políticos. Y cuando hablamos de los instrumentos estrictamente jurídicos de protección constitucional, hablamos, por un lado, de la rigidez constitucional, que ahora la vamos a exponer rápidamente, pero hablamos también de la defensa extraordinaria de la Constitución, que surge cuando, por eventos particulares que se dan en un Estado, se puedan ver afectadas los derechos fundamentales que están consagrados en el texto constitucional. ¿Y cómo se activa esa protección de ese texto constitucional? Pues se activa a través de los estados de excepción. ¿Y cómo nosotros verificamos que la norma constitucional siga vigente, que este andamiaje que está contemplado en la norma constitucional continúe sin causar mayor gravosidad al ciudadano? A través de una ley también de rango constitucional. ¿Cómo se llama esta ley, por favor? ¿Alguien sabe cómo se llama esta ley? Me estoy preocupando. Es la ley de orden público. Es la ley de orden público. Yo les he dicho siempre, sí, a la par de su constitución, para efectos de cátedra, porque aquí estamos estudiando, ¿verdad? La ley de orden público, la ley de emisión de pensamiento, la ley electoral y de partidos políticos y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Son sus 4 leyes de rango constitucional que tienen que tener al lado de la Constitución. Hay también, tienen ustedes también una presentación de la clase pasada, en donde hay una línea de tiempo, ahí está la exposición, de, si bien es cierto, hay algunas que datan de las constituyentes anteriores, de las asambleas constituyentes anteriores, no dejaron de tener vigencia y continúan siendo normas de rango constitucional. Por ejemplo, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad nace a partir de la constituyente de 1985, al igual que la ley electoral y de partidos políticos. Caso distinto, el que encontramos con la ley de emisión del pensamiento y con la ley de orden público, que datan de la constituyente anterior. Pero las 4 son emitidas por Asamblea Nacional Constituyente y eso les da ese rango de normas constitucionales. Así que, por favor, recuerden tenerlas a la mano siempre porque son muy importantes, las vamos a usar también cuando vayamos desarrollando ciertos procedimientos para irlo entendiendo. Entonces, en este marco de defensa de la Constitución y específicamente de protección constitucional, pues ya como les expuse, vamos a encontrar esta protección política a través de la división de poderes y los controles intra e interorgánicos, la protección jurídica, que es la que vamos a ver a continuación en cuanto a los mecanismos de reforma constitucional, la protección económica y también la protección social. Ya
de eso ya acabamos de hablar en los cuadros anteriores. Caso distinto, si hablamos de las garantías constitucionales dentro de este universo de defensa de la Constitución. Ahí vamos a encontrar 5 garantías. 3 que podríamos denominar de rango procesal, que es la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de las leyes, y 2 que se refieren básicamente a 3 instituciones. Entonces, dentro de las garantías que son eminentemente procesales porque requieren una activación de un órgano jurisdiccional, vamos a tener, insisto, la exhibición personal, que la encontramos en el artículo 263 constitucional y 82 de la ley de amparo, el amparo, que vamos a encontrarlo en el artículo 265 constitucional y 8 de la ley de amparo, y la inconstitucionalidad de leyes, tanto en casos concretos como en leyes de carácter general, que las vamos a encontrar en el 265 y 266 constitucional, y 114, 115, 16, 17 y subsiguientes, son varios, de la ley de amparo. Tenemos también contemplados dentro del texto de la Constitución como garantías, tanto a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República como al Procurador de Derechos Humanos del Congreso. Y como otra institución que está garantizada, y no la tenemos acá porque la vamos a desarrollar más a detalle, a la Corte de Constitucionalidad. Este es un modelo nuevo, ustedes tienen también ahí el texto de las constituciones anteriores, van a ver cómo ese modelo fue evolucionando en estos textos hasta llegar a este de 1985, en donde se estatúe un órgano con jurisdicción privativa específico para conocer este resguardo del texto constitucional como una garantía. ¿Por qué? Porque resulta ser que los demás medios de protección, esos instrumentos que se activan para proteger la Constitución, de pronto no funcionaron. Entonces, si no funcionaron, yo los activo a través del planteamiento de estas acciones procesales. Quiero saber si hasta ahí vamos entendiendo, si hay alguna duda, si necesiten que seamos más específicos en algún punto, me van diciendo que de esto se trata. Si nos seguimos y podemos ir dejando las dudas para más adelante. Entonces, estas son las que nosotros tenemos planteados como diferencia, ¿ya?, entre la protección constitucional y las garantías constitucionales. 3 eminentemente procesales y 2 que lo que crean son instituciones, reconocen instituciones, reconocen y crean en su caso dentro del Congreso a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y al Procurador de Derechos Humanos como un comisionado del Congreso de la República y a la Corte de Constitucionalidad con, insisto, jurisdicción privativa en este tema de resguardo constitucional. ¿Qué es importante hasta acá? Por favor, no nos confundamos entre garantías fundamentales, que en la doctrina y en la práctica se utilizan como un símil de lo que son los derechos fundamentales. Cuando hablan de derechos fundamentales, muchos utilizan sin ningún problema también la denominación de garantías fundamentales, con lo que son las garantías constitucionales. ¿Quién lee lo que dice ahí en la pantalla de una garantía constitucional, por favor? Medios procesales que dan efectividad a los mandatos fundamentales cuando son desconocidos, violados o existe incertidumbre respecto a su forma y contenido. Así es. Vámonos al artículo 263 constitucional. Ustedes siempre que lean una norma, lo voy a repetir, no lean el artículo aislado. Yo siempre he considerado que esa es una mala práctica o es una práctica del despiste para no citar todo el texto de una norma. Siempre he dicho que la norma se analiza no solo en su texto, sino también en su contexto. ¿Y cómo tenemos aquí el 263? El artículo 263 constitucional iniciamos ahí a partir de la exhibición personal, ese es el capítulo 1, pero es el capítulo 1 del título 6. Y miren qué importante, ¿cómo se llama, por favor, para los que tienen su Constitución abierta, este título 6 de la Constitución? Garantías Constitucionales y defensa defensa del orden constitucional. Está. Entonces alguien les dice a ustedes,
Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué dice usted que la exhibición personal es una garantía constitucional? Fíjese que lo dice la Constitución. O sea, no es un tema de doctrina, es un tema de que así está clasificado en la Constitución. Dentro del diseño, no ven a la Corte de Constitucionalidad, que aquí está específicamente en el capítulo 4, a partir del artículo 278, como parte del organismo judicial. En el diseño constitucional, en el apartado orgánico, hay una parte específica que habla de la Corte Suprema de Justicia. Pero eso es dentro de la división de poderes. Aquí nosotros, y eso es un planteamiento que sí que viene de la doctrina, tenemos como un órgano extrapoder a la Corte de Constitucionalidad. ¿Pero por qué es un órgano extrapoder? Porque es un órgano que por mandato constitucional constituye una garantía, porque es a través de esta activación de esta instancia que nosotros defendemos el orden constitucional. Entonces, por favor, no vayamos a confundir las garantías fundamentales, que es una forma aceptada y aceptable de referirnos también a los derechos fundamentales, con las garantías constitucionales. Hay una displacencia muy grande de la docencia, de la cátedra, dependiendo de la especialidad. Yo he oído muchos que dicen, esta es una garantía constitucional tributaria, por ejemplo, porque la Constitución dice que solo el Congreso puede emitir impuestos. No es que sea una garantía constitucional, es que es un mandato constitucional. Y en el ejercicio de esta balance de poderes, esa facultad, esa atribución es única para uno de los organismos del Estado. Entonces, no la confunda con una garantía constitucional, es un mandato constitucional. Entonces, en este tema en particular, insisto, es aceptable que utilicemos como para símil de derechos fundamentales las garantías fundamentales, pero no me las vayan a confundir con garantías constitucionales. La pregunta va específica en esa línea, no se olviden, el título sexto de la Constitución así los denomina como garantías constitucionales. En esa misma línea, siguiendo con el tema de las garantías constitucionales, este es el diseño con el cual nosotros vamos a ir desarrollando las tres que son de índole procesal: la exhibición personal, el amparo desde esta dualidad de su presentación como un mecanismo preventivo y también como un mecanismo reparador ante la violentación de los derechos fundamentales. Vamos también a abordar la inconstitucionalidad desde esta perspectiva dual también, la inconstitucionalidad de carácter general de una ley. Ojo, que esta inconstitucionalidad general puede ser a su vez inconstitucionalidad de carácter general, pero parcial, o de carácter general total. Y a su vez podemos tener también inconstitucionalidad en casos concretos. Y en los casos concretos podemos plantearlos bajo tres ópticas: como una acción, como una excepción y como un incidente. No se van a asustar, no los voy a poner a que me hagan una acción de inconstitucionalidad. Lo que para mí es importante es que puedan identificar y entender cuál es la diferencia entre ellos. Con eso logramos muchísimo y va a haber un avance significativo para que cuando ustedes vayan caminando ya en los procesos específicos. Y vamos a ver también, lo tenemos con línea punteada, porque entiendo, no son mecanismos procesales, y lo voy a insistir, son instancias creadas en el título sexto como mecanismos de defensa de la Constitución, a la Corte de Constitucionalidad, a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y al Procurador de Derechos Humanos. Vamos a abordar también una particularidad que tiene la Corte de Constitucionalidad en todo este andamiaje constitucional, que es el de conocer de opiniones consultivas, de opiniones y de dictámenes. Hay normas específicas que dicen en qué casos la Corte de Constitucionalidad deberá emitir una opinión, emitir un dictamen, y también la norma constitucional señala que la Corte de Constitucionalidad puede opinar bajo consulta de los presidentes de los tres organismos del Estado. Esto yo voy a ser bien enfática, por favor, nunca lo olviden. Estas opiniones consultivas se pueden hacer única y exclusivamente a
petición de los 3 organismos de Estado. Si lo va a hacer el presidente, con los mecanismos propios del organismo ejecutivo, si lo va a hacer el Congreso, autorizado por el Pleno del Congreso de la República, y si lo va a hacer el organismo judicial, autorizado por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo digo porque de pronto hay personas que presentan opiniones consultivas a la Corte y al parecer los abogados no tuvieron esa delicadeza de estudiar la norma y darse cuenta que no se emite una opinión solo porque sí tiene que tener un mecanismo. Dime, Carlos. Licenciada, perdone, solo voy a abandonar la clase por motivo de examen de recuperación. Que te salga bien. Gracias, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Disculpe, licenciada, una consulta en relación al número 116 que aparecía ahí, ¿se refiere a un artículo? ¿En dónde? En donde dice, en casos concretos, 116, que están en paréntesis, no sé si es algún artículo o a qué se refiere. Sí, pero ya cuando la desarrollemos tú la vas a ir viendo, oyes, porque esta filmina, de hecho, es de la presentación general ya de las garantías, ¿oyes? Y ahí vas a ir viendo artículo por artículo. Gracias. A ver si se refiere a un artículo. Bueno, dentro de estos instrumentos de protección constitucional, uno de los que son eminentemente jurídicos y que están contenidos acá, y solo quiero saber si ustedes sí hacen propio, o con esto me refiero a si ustedes sí logran entender por qué estos instrumentos eminentemente jurídicos, como el de la reforma de la Constitución, son mecanismos de protección constitucional. Quisiera saber si sí tenemos claridad con esto o necesitan que le demos una pincelada a este concepto de la protección y defensa constitucional estrictamente jurídica a través de los mecanismos de reforma. ¿Tenemos claridad con esto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a verlo muy rápido. Lo tienen también en el contenido del texto que les envié, del libro de Alberto Pereira y demás autores. Acá es particular, ¿verdad? Nosotros tenemos una constitución que dentro de nuestro diseño ha sido la más añeja. Si ustedes ven, la de 1945 duró hasta el 56, que inició la vigencia, la del 56 hasta el 65, y la del 65 que por lo menos ya le superó un poquito, bueno, por lo menos el doble, pero desde el 65 nos saltamos al 85 y ya la del 85 para acá, pues que ya va dándonos muestras de una mayor solidez, de una mayor consistencia. Aparte tenemos una constitución muy desarrollada. Pues una de las cuestiones particulares de este texto constitucional es cómo en su diseño tiene una protección, y esta protección atiende mucho o atiende particularmente a la clasificación, a cómo está ordenada la Constitución. Hay una jerarquía dentro del texto constitucional y esto es lo que nos hace entender cuáles son los mecanismos para su reforma. Vamos a tener reformas innovadoras, vamos a tener reformas actualizadoras de las distintas instituciones que están reconocidas en el texto constitucional. Esto es materia de derecho constitucional, solo lo estamos viendo como un repaso. Para mí lo importante, porque sí forma parte de nuestro contenido de derecho procesal constitucional, es que entendamos estos tres, si bien no mecanismos, yo quisiera llevar más a estos tres órganos que son los encargados de esta defensa a través de esta rigidez de la modificación del texto constitucional. Lo que ustedes ven ahí es lo que en doctrina se discute sobre cómo pueden darse estas reformas o qué finalidad tienen. Hay algunas modificaciones que pueden ser explicativas también, hay algunas que pueden ser correctivas, si existió algún tipo de errores que sea, o deficiencias que sea necesario enmendarlas, pues esto se hace a través de estos mecanismos para la modificación del texto. Insisto, esto es doctrina. Ya eso en particular se tendría que ver dependiendo del órgano que va a abordar esta modificación constitucional. Y el órgano va a depender de qué apartado de la Constitución vamos a modificar. ¿Quién me dice
cómo o cuáles son esos 3 mecanismos de modificación del texto constitucional. Por iniciativa del Congreso de la República, Ajá. 5.000 firmas, creo que son 5.000 firmas de ciudadanos, Ajá. y de la Corte de Constitucionalidad. Esa fue así como, a ver qué me sale. Ok. Ahí, tú estás, en lo que tú acabas de hablar, vámonos al artículo 277. Esa es una iniciativa para proponer reformas constitucionales. Y lo que nos dice el artículo 277 es que puede proponer reformas. Ojo, proponer. El presidente de la República en Consejo de Ministros. 10 o más diputados al Congreso de la República. La Corte de Constitucionalidad y el pueblo a través de un requerimiento firmado por no más de 5.000 ciudadanos debidamente empadronados. Pero vamos a ver, Enrique, tú te referiste a la iniciativa para proponer una reforma a la Constitución. Mi pregunta fue, ¿cuáles son esos 3 mecanismos? No es lo mismo. Pero bueno, estamos en un punto interesante. Un punto interesante es quienes tienen la iniciativa para proponer. Yo te lo voy a plantear así. Vamos a ver. Yo logré juntar a mis 5.000 ciudadanos, te cuento. Es más, 10.000 tengo. Y quiero plantear una modificación. Quiero que se modifique, por ejemplo, vamos a ver, no sé, pensemos, modifiquemos el artículo 39 de la Constitución, que habla sobre la propiedad privada y garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. ¿Qué se hace a partir de esta propuesta que lleva Leila Lemos a través de la firma de 10.000 ciudadanos y que lo que quiere es que se modifique el artículo 39 constitucional? Para no meternos a un debate filosófico, sociológico, político, no les voy a decir cómo la quiero reformar, pero quiero reformar el artículo 39. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Sí, Alan? Ligna, pero antes de poder reformar eso y que se haga la Asamblea Nacional Constituyente, tengo entendido que primero se hace una consulta popular para ver si el pueblo quiere reformar eso también. Vamos a ver, Alan, ¿tienes entendido desde tu doxa o tienes entendido desde tu análisis jurídico? Bueno, yo me recuerdo que leí eso, no sé exactamente qué libro, pero sí lo leí, de que para poder reformar la Constitución, primero tenía que hacerse una consulta popular para ver si la población estaba de acuerdo a que se hiciera. Luego, ¿qué artículo? Y después viene eso. Vamos a ver, no, para no atrasarnos, ¿va? Ustedes, porque esto ustedes ya lo deberían de tener más claro. Si no lo tenían claro, entonces léanlo en el contenido del texto que tienen y en la presentación. Hay 3 variantes, ¿sí? 3 variantes. El artículo 277 lo que les dice a ustedes es quién puede proponer la reforma. No importando de qué artículo, ¿sí? Porque si ustedes leen el artículo 277 en detalle, ahí solo les dice quién tiene iniciativa. No le clasifica los artículos, ¿cierto? Les dice, presidente, 10 o más diputados, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo, mediante petición dirigida por al Congreso de la República por no menos de 5.000 ciudadanos empadronados en el registro de ciudadanos. Ok. Ese es el mecanismo para yo plantear una propuesta de reforma. Bueno, cuando yo le decía al compañero García, yo voy a plantear una reforma del artículo 39. El artículo 39 está contenida dentro de un catálogo muy particular, que es el catálogo que contiene los derechos humanos. Los derechos humanos están contenidos desde el artículo 3 al artículo 46 del texto constitucional.
primer mecanismo de modificación constitucional. Si ustedes quieren tocar un artículo que esté contenido en el capítulo 1 del título 2 de la Constitución Política de la República, solo lo pueden hacer convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es lo particular? Es que para convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente, tiene que haber una mayoría específica en el Congreso, tiene que haber 2/3 partes del total de diputados al Congreso de la República que acepten esa convocatoria, ¿sí? Entonces ya empezamos por lo primero. Leila presenta a través de la firma de 10,000 ciudadanos una iniciativa para modificar el 39. Eso es planteado en el Pleno del Congreso de la República y resulta ser que cuaja, que efectivamente tenemos el voto afirmativo de las 2/3 partes de diputados al Congreso de la República. Y están de acuerdo. Dicen, ok, convoquemos a la Asamblea Nacional Constituyente para que conozcan de esta iniciativa. Ojo, porque si esto se aprueba, la convocatoria para la Asamblea tiene que decir qué artículo es el que se plantea para reforma. Porque entonces la Asamblea se reúne, primero se tiene que elegir, imagínense todo el trámite. Se tiene que notificar al Tribunal Supremo Electoral para que el Tribunal Supremo Electoral haga la convocatoria para la integración de la Asamblea Nacional Constituyente, que son diputados, pero son diputados a una asamblea específica. Y en esa convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral tiene que decir, estoy convocando a Asamblea Nacional Constituyente por requerimiento de la mayoría específica señalada en el artículo 278 de la Constitución para conocer de la reforma del artículo 39 del texto constitucional. Y entonces se discutirá de esa reforma. Ahí no necesitamos de una consulta popular. Si nos referimos, si esta propuesta de ley a través de sus 10,000 ciudadanos debidamente empadronados va dirigida a una modificación del texto constitucional, y esto lo tienen aquí en la presentación, ¿sí? Primer mecanismo es el que invoca a la Asamblea Nacional Constituyente, pero ojo, es exclusivamente para los artículos contenidos del 3 al 46, que son los relativos a los derechos humanos. Esos son los casos en los que se invoca a la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos la otra forma de modificación del texto, que es todo aquello que se refiere a los demás artículos de la Constitución. Yo solo los trabajaría más a nivel de excepción. Quitemos del 3 al 46, porque eso los ve la Asamblea Nacional Constituyente. Y quitemos del 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187, que son los artículos pétreos. Y esos sí se pueden reformar por parte del Congreso de la República, pero en este mecanismo, antes de que puedan entrar en vigencia, deben de ser sometidos a consulta popular. Vean qué interesante este diseño de nuestra Constitución. Imagínense si esto no es defensa, si esta rigidez no implica una defensa para este texto. ¿Usted quiere mover los derechos humanos? Espérese, porque primero tiene que pasar por la aprobación de la mayoría calificada en el Congreso, 2/3 partes. Segundo, tenemos que convocar a asamblea, que ya es un proceso muy complejo. Usted quiere tocar cualquier otro artículo, menos los de derechos humanos y menos los pétreos, porque esos no los pueden tocar, entonces sí lo puede hacer el Congreso, pero para que esto entre en vigencia, tiene que ser ratificado por el pueblo a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Dime, Enrique, ¿cuál es tu duda? Quizá el último ejemplo de reforma constitucional en la que participan los diputados electos por elección popular, valga la redundancia, fue el tema me recuerdo yo que iban a reformar todos los artículos del sector justicia. Sí. Llevó como más de un año el tema de discusión, que iban a cambiar esos artículos específicos de la Constitución de la República. Y no pasó. En ese caso no se necesitaba una Asamblea Nacional Constituyente, sino eran los mismos diputados quienes 106 en ese entonces tenían que votar a favor para reformar esos artículos constitucionales en materia de seguridad y justicia, creo que era. Sí, pero no pasó. No pasó. Tuvimos una reforma en el 93, que esto fue como antecedente el proceso político
del golpe de Estado de Serrano Elías, y sí se dieron algunas modificaciones, que también fue sobre texto constitucional que no tenía que ver con derechos humanos y que tampoco obviamente tocaron los artículos pétreos. Pero insisto, yo lo que necesito es que ustedes, todo este bagaje de lo que estamos discutiendo hoy, vean cómo a través de todos estos instrumentos, esos son los estrictamente jurídicos, le dan una defensa a la Constitución, porque no es tan fácil discutir una modificación, porque pasa por un proceso muy particular. Yo me disculpo con los que me escriben excusándose que se van a salir, pero si no nos vamos tardando. Los que tengan que ir a sustentar su clase, su examen, que éxitos y que les vaya muy bien. No puede irlo viendo uno por uno. Entonces, este es el planteamiento, ¿verdad? Que tengamos claro esta propia defensa que tiene el texto en estos mecanismos tan especiales para su reforma. Entonces, tenemos las primeras, las que necesitan de la invocación de la Asamblea Nacional Constituyente y que se refieren a los artículos contenidos del 3 al 46, que son los derechos humanos, los demás artículos contenidos en el texto constitucional, menos, obviamente, por exclusión, los que se refieren a los derechos humanos y los artículos pétreos, y en todo caso, una tercera, que yo discuto mucho que sea un mecanismo de reforma, porque de hecho no son reformables, que son los artículos pétreos, así son llamados, ¿verdad? Que son el 140, 141, 165G y 186. Y obviamente el artículo 281, porque es el que contiene esta prohibición. En la doctrina se le dice que la Constitución es 3 veces rígida, porque necesita de un mecanismo para unos, porque necesita de un mecanismo para otros, y porque en algunos casos no permite su reforma. Yo no lo veo necesariamente como 3 veces rígida. Yo lo veo como atención específica a conquistas sociales. El catálogo que nosotros tenemos en materia de derechos humanos es muy particular, son precisamente conquistas sociales que permiten a los ciudadanos tener ese control del poder público y ese ejercicio sobre ese control público. No lo veo necesariamente de esa forma. Lo que para fines de cátedra necesito que ustedes tengan claro es que estos son mecanismos de protección del texto constitucional estrictamente jurídicos y que están contenidos en la misma Constitución. ¿Tenemos alguna duda de estos 3 mecanismos de reforma del texto constitucional? Ok. Ahora, dentro de este tema de la defensa de la Constitución, y ese vamos a tratar de verlo más rápido, no con toda la doctrina que tiene la presentación, en el texto que les envío hay un desarrollo incluso menos extenso, y recuerden, es sobre lo que yo les envío en este texto que hago el examen. Acá hay un poquito más de desarrollo. Lo que se le denomina en la doctrina como crisis constitucional, nosotros la vamos a identificar en el texto de la Constitución como límite a los derechos constitucionales. Y por favor, sitúense en este momento en el artículo 138 de la Constitución, y para los que me hacen caso, tengan ahí su ley de orden público, porque esta es con la que nosotros podemos ir jugando en el contenido de la limitación a los derechos constitucionales. ¿Cómo le llamamos desde el marco de la ley de orden público? Estados de excepción. ¿Cómo le dice la doctrina? Crisis constitucional. Yo no le llamo crisis constitucional, yo me quedo más con lo que dice la Constitución como limitación a los derechos constitucionales. Y que esa limitación a los derechos constitucionales a través de la implementación de estados de excepción, precisamente lo que busca es no tener una crisis constitucional, es tener resguardados el ejercicio de los derechos a través de estos mecanismos que nos da la ley de orden público y con los mecanismos que están establecidos, no solo en la ley de orden público, sino también en el 138 y 139 constitucional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá nos plantean que pueden haber momentos en donde se rompa la estabilidad de un régimen constitucional, que esto, pues, obviamente pueda generar alguna crisis a nivel político. En algunas oportunidades, según la doctrina, podemos tener también como emergencias.
Son estos momentos anormales que da en el acontecer de un Estado, aconteceres políticos o sociales, que obviamente podrían llegar a perturbar no solo, como señala la doctrina, la dinámica constitucional, sino también el ejercicio de los derechos, de las garantías fundamentales o de los derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos estados de excepción? Pues básicamente lo que ocurre es que se activan ciertos mecanismos en donde se le otorgan ciertas funciones al organismo ejecutivo, funciones muy particulares sobre la restricción de estos derechos o estas garantías. Ustedes tienen ahí, insisto, no vamos a entrar de lleno en este momento en la parte doctrinaria de los estados de excepción o de esta llamada crisis constitucional, porque esto es y lo vamos a ver como uno de los mecanismos de defensa del texto constitucional como una protección también eminentemente jurídica. Acá hay algunas cuestiones particulares. Tenemos como un órgano legislador, no al Congreso, se alteran ciertas funciones. Vemos como un órgano legislador al Ejecutivo y vemos como un órgano sancionador y de aprobación final al organismo legislativo. Esto ya lo discutimos en la clase específica sobre esta crisis constitucional o estado de excepción, de cómo es el Ejecutivo, dependiendo de la intensidad de esta crisis o de esta calamidad o de estos estados particulares, que va a tener estas facultades para limitar estas garantías. Lo que tienen ahí es algunas de las, o una de las sentencias en donde ya ha habido pronunciamientos por parte de la Corte de Constitucionalidad, reconociendo y avalando, sí, que efectivamente estos regímenes de excepción o estos estados de excepción inician o privan específicamente para garantizar que esta limitación de los derechos constitucionales de los ciudadanos no sean en una extralimitación del ejercicio del poder público. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en estos estados de excepción? La Constitución, insisto, en el capítulo 4, nos señala estos límites de los derechos a partir del artículo 138. Son de hecho apenas dos artículos, 138 y 139, y vamos a encontrar la invasión del territorio, la perturbación grave de la paz, las actividades contra la seguridad del Estado, la calamidad pública, y esta declaratoria se hace a través de un decreto. Yo les decía hace unos minutos que se altera este orden legislativo. Quien legisla es el Congreso, quien legisla es el Ejecutivo, y quien aprueba esto que legisla el Ejecutivo es el Congreso. Por lo tanto, y no se van a asustar, en alguna oportunidad alguien me escribió y me dijo, creo que se confundieron porque lo que publicaron fue un decreto gubernativo, y los decretos solo los puede emitir el Congreso de la República. Pues esta es una particularidad. De conformidad con la Ley de Orden Público, lo que emite el organismo ejecutivo, y lo señala el párrafo 2 del artículo 138 constitucional, es un decreto gubernativo. ¿Alguien tiene ahí en su Constitución a la mano para que puedan leer el párrafo 2 del artículo 138? Yo, licenciada. Sí, licenciada. Por favor, Randall o Darlene. Al concurrir cualquiera de los casos que se indica en el párrafo anterior, el presidente de la República hará la declaratoria correspondiente por medio del decreto dictado en el Consejo de Ministros, y se aplicará las disposiciones de la Ley de Orden Público. En el caso de prevención no será necesaria esta formalidad. Así es. Entonces, insisto, ¿por qué lo que emite el Ejecutivo es un decreto? Porque así lo pide la Constitución. Es un decreto. Él legisla ahí, y lo que legisla es circunstancias específicas por las cuales, por hechos específicos, va a limitar el ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces, ¿cuáles son estos estados?
pues ustedes los van a encontrar en la Ley de Orden Público. Acá vamos a verlos muy rápidamente para que no agotemos el espacio para ver la jurisdicción, que es lo que me preocupa ahora. El decreto básicamente, según la Constitución, lo que tiene que abordar son cuáles son los motivos que justifican esa limitación, los derechos que no se pueden asegurar con plenitud, qué territorio va a estar afecto, porque de hecho ustedes pueden, no necesariamente tiene que ser en todo el territorio nacional, se puede hacer focalizado, y el tiempo que va a durar. Ustedes iniciaron, para los que empezaron la carrera recién, en el 2020, ¿sí? En el 2020, iniciaron con pandemia, porque estábamos en estado de excepción. Nosotros teníamos, por disposición del Ejecutivo, estados de calamidad pública, que lo que señalaban era que por situaciones de sanidad se limitaban derechos o el ejercicio de ciertos derechos, el de locomoción. Imagínense, con este de locomoción, todo lo que se devino a partir de eso. No podíamos ir directamente a nuestros trabajos, no podíamos ir directamente a estudiar. De hecho, continuamos en estas circunstancias debido a esta calamidad, con unas connotaciones específicas. Hoy no los tenemos reconocidos o establecidos a través de un decreto de excepción, pero esto forma parte de todo este andamiaje, de toda esta necesidad que tiene que existir para que el Ejecutivo haga un planteamiento de esa naturaleza. Condiciones específicas de este decreto tienen que hacerse en Consejo de Ministros. Y tiene que tener todo esto que ustedes ven ahí, los motivos, los derechos que no se puede asegurar con plenitud, el territorio que va a afectar y el tiempo. Y con la emisión de este decreto, dicho sea de paso, también lo señala la norma constitucional en el párrafo 4 del artículo 138, se hace una convocatoria al Congreso de la República. El Ejecutivo emite este decreto, lo publica y en el mismo decreto convoca al Congreso para que de manera inmediata, si no está en su periodo ordinario de sesiones, pues lo haga dentro del periodo inmediato para que lo conozca, lo ratifique, lo modifique y lo impruebe. Particularidades es, de repente el Congreso no lo aprueba, lo que se haya actuado durante el plazo que existió de su publicación y esta improbación, no sufre modificación, se le aceptan esos efectos por la emergencia. Pero eso es lo interesante, creo, o a rescatar de los estados de excepción, que tenemos este twist de la función, que quien legisla es el Ejecutivo y quien aprueba, modifica o sanciona es el organismo legislativo. Tenemos esta convocatoria que se hace, como les decía, al Congreso de la República y no puede durar más de 30 días. Por eso ustedes vieron que en el 2020, no recuerdo si fueron 12 o 13 estados de calamidad, esto se tenía que estar ratificando, se tenía que estar haciendo una ampliación de estos estados y enviándose permanentemente al Congreso para cumplir con todo este procedimiento para que se activaran estos estados de excepción. ¿Cuáles son los estados que regula la Ley de Orden Público? El estado de prevención, todos tienen esta connotación con decreto gubernativo. Este, por su naturaleza, no necesita de esta aprobación del Congreso, porque es básicamente solo para prevención. Y el artículo, sí está en lo que les compartí, Luis, el contenido de la presentación. Su vigencia, repito, no puede exceder a los 15 días. Y en el artículo 8 de la Ley de Orden Público, no lo vamos a ver uno por uno, van a ver ustedes cuáles son los derechos que se pueden restringir a través de este decreto. Tenemos también el estado de alarma. Yo les puse ahí el del coronavirus que inició en el 2020, porque ahí sí yo creo en la historia constitucional de este país y de muchos más, era la primera vez que se daba una situación que no solo nos afectaba a nivel nacional, sino que nos afectaba a nivel mundial. Yo no conocí, al menos en mi epistemia, no tengo referencia de estados de calamidad en Guatemala tan prolongados, ni siquiera cuando fue el terremoto del 76, y más aún que afectaran a todo el territorio nacional. Hemos visto estados de excepción por conflictos territoriales, hemos visto estados de excepción por lluvias, por el tema del volcán, etcétera.
pero estos son focalizados porque la crisis está en un lugar específico y no duran más que 2 o 3 veces en estas necesidades específicas para lo que está ocurriendo. En este caso en particular fue a nivel nacional. Requisitos los mismos, es a través de un decreto en Consejo de Ministros, lo que señala la Constitución que tiene que tener en específico este decreto, pero estos, a partir del estado de prevención, todos los que ustedes vean en la Ley de Orden Público, requieren de la aprobación del Congreso. Tenemos también el estado de calamidad, en el mismo sentido, en los mismos requisitos, y del artículo 14 al 15 de la Ley de Orden Público, ustedes van a ver cuáles son los derechos que el Ejecutivo puede limitarles. Ojo, aquí vamos a ir en escalada, ¿verdad? No, son eventos muy particulares que necesitan poco a poco de ir analizando qué derechos son los que se van a ir limitando. En los primeros estamos hablando una mera prevención, una calamidad. En el anterior, por ejemplo, cuando estamos hablando de circunstancias que se dan en alarmas, en calamidad y en prevención, circunstancias que tienen más que ver con calamidades relacionadas a desastres naturales, a enfermedades, a epidemias, a pandemias. Pero a partir de acá ya venimos con otras particularidades cuando hablamos del estado de sitio, porque aquí lo que nosotros estamos viendo vulnerado es el territorio nacional, es este orden del ejercicio del poder constitucional que se tiene en el país. Acá es muy particular, porque cuando nosotros estamos en un estado de sitio, como lo que tenemos son acciones bélicas o acciones que ya implican un uso superior de la fuerza pública a través de los órganos como gobernación y defensa, la presidencia, fíjense, esto es muy particular, en el lugar en el que se establece el estado de sitio, se ejerce a través del ministro de la Defensa. Y no es que él sea el presidente del país, sino que las decisiones en el tema específico de esos estados de sitio se hacen a través del ministro de la Defensa. Eso lo dice el artículo 17 de la Ley de Orden Público. Y por último, que este es todavía más particular, que es el estado de guerra. Porque este estado, si bien es cierto, sí nace a petición del organismo ejecutivo, sí como una característica muy particular, también reconocida en la Ley de Orden Público, solo lo puede decretar el Congreso de la República. Lo va a pedir el Ejecutivo a través de un requerimiento en Consejo de Ministros, pero única y exclusivamente lo puede decretar el Congreso de la República. Insisto, no vamos a verlos tan a detalle porque no es lo particular que nos toca en esta clase, pero por favor, lean ustedes lo que tienen en la presentación sobre las funciones que tiene en específico el presidente de la República en el marco de los estados de excepción, que es dictar disposiciones en los casos de emergencia grave o de calamidad que están contemplados en el 183 constitucional, y convocar al organismo legislativo para sesiones extraordinarias cuando hayan intereses de la República que estén comprometidos, que demanden de una atención directa de parte del Congreso. Otro punto importante que necesito que puedan leer, insisto, no con tanto detalle, pero para que tengamos esta claridad, dentro de las funciones que tiene el presidente, perdón, que nos regresó acá, es la normativa internacional. Es importante que cada vez que se decrete uno de estos estados de excepción se pueda revisar lo que tenemos en las convenciones internacionales, en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque ahí tenemos ciertas regulaciones sobre cómo, si es necesario en un determinado territorio, se vaya a limitar un derecho constitucionalmente reconocido, pues se atienda a lo que estas convenciones señalan. Y con esto empezaríamos con lo que se establece en la Convención de Viena sobre los tratados. Yo necesito que ustedes tengan una revisión de todos estos textos. Ya les mandé el contenido por lo menos del sistema interamericano para que puedan tenerlo. Y si tienen alguna duda de cuáles son los que tienen que revisar, pues en este contenido
de la presentación ustedes pueden ir viendo con la referencia de cuáles son a los cuales tendrían que dirigirse para tener este contexto de los derechos que se pueden limitar en el marco de un estado de excepción, sin olvidar, insisto, el resguardo que se tiene que tener de la convencionalidad. Convencionalidad, obviamente, a la que Guatemala ya ha estado suscrita. Yo ya les referí cuáles son. Aquí pueden tener ustedes en específico cuáles son estos instrumentos cuando fueron aprobados por Guatemala. Y ustedes pueden tener un nivel de precisión, pueden ir revisando cuando Guatemala los incorporó habiendo sido aprobados por el Congreso de la República. La Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Convención también. Y la derivación con todo esto de la Organización de Estados Americanos. Es bien interesante y de verdad que cuando uno dice, ¿para qué todo este contenido? Por ejemplo, cuando en Guatemala se aprobaron todos estos estados de calamidad derivados de esta pandemia universal, de esta pandemia que tuvimos, hay un organismo particular que nace a partir de la Carta de la OEA, y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes perdón, nace a partir de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos en particular estuvieron muy vigilantes de que en los estados de calamidad que eran aprobados por los distintos países se resguardara en lo atingente todos estos derechos que están reconocidos en la Constitución. Entonces sí tenemos que estar muy atentos a que en estos instrumentos se estén reconociendo y se estén respetando estas convenciones, con las limitaciones propias que tienen estos momentos que ocurren en cada país, pero sin extralimitarse en estas restricciones que surgen. Yo insisto, esto no es materia específica de la clase de procesal constitucional, pero sí es importante que ustedes lo puedan tener presente y que conozcan el contenido general que tiene la Constitución Política y el contenido específico que está en la Ley de Orden Público. Yo creo que ya con esto nosotros terminaríamos las dos primeras unidades en cuanto a lo que tenemos en contenido programático. Yo les decía a ustedes en la clase anterior que uno de los puntos que me parece fundamental abordar con ustedes antes de entrar a lo específico de las garantías constitucionales desde la perspectiva procesal es que tengamos un conocimiento sobre la justicia constitucional con la perspectiva de la competencia, es decir, la jurisdicción de los órganos. ¿Cómo o ante quién planteo yo estas garantías constitucionales? ¿Ante quién planteo yo un amparo? ¿Ante quién planteo una acción de inconstitucionalidad? Que esto va a depender de qué tipo de inconstitucionalidad pase. Esto, insisto, ustedes lo tienen en la presentación. Necesito que ustedes lo lean para que arranquemos en la clase del viernes con este apartado del contenido. Hoy solo se los doy como una pincelada. Nosotros vamos a estudiar, y esto sí a profundidad, porque si esto se los puedo dejar como algo particular de esta cátedra, es que a ustedes no se les vaya a olvidar nunca la estructura o la organización de la estructura del sistema de justicia en este país. Ustedes tienen ahí un cuadro a la izquierda que tiene en fondo celeste. Esto es la justicia ordinaria. Van a tener a los tribunales menores, van a tener a los tribunales de primera instancia o juzgados menores y juzgados de primera instancia que juzgan, obviamente, en primera instancia. Van a tener a las Corte de Apelaciones, que no está integrada más que nada más y nada menos que por las salas de la Corte de Apelaciones, que vamos a ir viendo cuáles son las competencias de las salas, y luego a la Corte Suprema de Justicia, que está integrada por las diferentes cámaras. En este caso, en Guatemala tenemos 3 cámaras. Si nos vamos específicamente para la justicia constitucional, el conocimiento jurisdiccional en acciones de amparo, nosotros vamos a tener a la Corte de Constitucionalidad como un tribunal extraordinario que conoce en única instancia de amparos. Únicamente conoce de 3 amparos en única instancia.
Ustedes lo van a encontrar en el artículo 11 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, eso es lo que necesito que lean para la próxima clase. Y van a encontrar dentro de la justicia constitucional ordinaria a esta estructura, a los jueces de primera instancia, a la Corte de Apelaciones a través de las salas y a la Corte Suprema de Justicia. Ellos son los que conocen de las acciones de amparo. Ahora, ¿qué es lo interesante? Todos estos amparos que se conocen, ya sean los juzgados de primera instancia o en la Corte de Apelaciones o en la Corte Suprema de Justicia, son susceptibles de apelación. Si se conocen en apelación, no importa quién sea el órgano jurisdiccional que lo conoció en primera instancia, siempre esta apelación la conoce la Corte de Constitucionalidad. Y para que no se pierdan en este término de que la Corte de Constitucionalidad es tribunal de amparo solamente en 3 casos. Si tienen ahí su ley de amparo, por favor. ¿Alguien la tiene a la mano? Yo, licenciada. ¿Puedes leer el artículo 11, Jamie? ¿Qué artículo me dijo? Disculpe, licenciada. 11. Artículo 11. Competencia de la Corte de Constitucionalidad. Corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República. Vamos a verlo en detalle, pero si hay un ciudadano, una instancia, una agrupación, no sé, que presente una acción de amparo en contra del presidente, hablemos del Ejecutivo, porque es presidente y vicepresidente, del Congreso de la República o de la Corte Suprema de Justicia, lo que resuelva la Corte de Constitucionalidad de ese amparo no es apelable. Por eso se llama en única instancia. Ahora bien, si vamos a plantear acciones de amparo contra cualquier otro funcionario, y ustedes van a ir viendo esa competencia, en el artículo 12 van a ver la competencia de la Corte Suprema de Justicia, en el artículo 13 la de la Corte de Apelaciones, y en el artículo 13 la de los juzgados de primera instancia, pues lo que se resuelva ante esos órganos, yo lo puedo apelar. Y las apelaciones siempre las conoce la Corte de Constitucionalidad. ¿A qué me refiero a la competencia? Es que, por ejemplo, si ustedes me dicen, mire, yo estoy teniendo problemas en el sector donde yo vivo porque el alcalde resulta ser que nos puso una talanquera y no nos deja pasar si, qué sé yo, pagamos algo. Pagamos una cantidad de dinero y resulta ser que a los de una cuadra les cobra una cantidad y a los de una cuadra, estoy hablando de algo que pueda surgir en la vida de un ciudadano. Voy a ir a presentar un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Es interesante porque hay algunos que lo plantean dirigiéndose a la Corte, diciéndole a la Corte que lo conozca. Pero la competencia para conocer de amparos en contra de los alcaldes no es de la Corte de Constitucionalidad, es de la Corte de Apelaciones. Entonces es bien importante que antes de activar este mecanismo de defensa constitucional, porque yo tengo un derecho ciudadano. ¿Cuál es mi derecho? De la libre locomoción, de transitar por las calles que son de dominio público sin ningún problema, siempre y cuando yo no cometa alguna acción que pueda transgredir los derechos de los demás. Y si hay un ente público, como en este caso un alcalde, que me limite ese ejercicio ciudadano a través de acciones que no son de su competencia, bueno, entonces yo lo pretendo activar a través de un amparo. Hay que analizar también si esto no necesitaba de acciones en la jurisdicción ordinaria previamente, pero de entrada lo que nosotros tenemos que analizar es la competencia de los distintos órganos. Y esto es lo que necesito que veamos con detenimiento antes de entrar a cada una de estas garantías constitucionales. Así que vamos a ver en la clase siguiente, previo a empezar a conocer el procedimiento y la historia y todo lo atingente a la acción constitucional de amparo, estas reglas de competencia de amparo. Insisto, en el artículo 11 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, vamos a conocer de la competencia de la Corte de Constitucionalidad, en el artículo 12 de la competencia de la Corte Suprema de Justicia, y con esto me refiero a los 13 magistrados que la integran en sus distintas cámaras, y en el artículo 13
van a encontrar la competencia de la Corte de Apelaciones, que están integradas las salas por 3 magistrados. Si ven así estos dibujos que están como matizados es porque son suplencias. Y la competencia en el artículo 14 de los tribunales de primera instancia. Los juzgados menores no tienen competencia para conocer de acciones constitucionales de amparo. Y como un elemento importante, porque eso es parte del conocimiento que ustedes tienen que tener, no solo en materia de amparo, necesito también que lo lean para que lo desarrollemos en la clase, cómo se integran estos organismos. Si ustedes ven en este caso en particular que les pongo el mapa, es porque la competencia de la Corte de Constitucionalidad es nacional. ¿Cómo se integra esta Corte? Pues con 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. La Corte tiene una figura particular, el Pleno, y el Pleno hay de 2 tipos. El Pleno que se integra con los 5 titulares y el Pleno que se integra con 7 magistrados. No necesariamente son los 5 titulares. Pueden haber inhibitorias. Lo importante es entender que hay 2 tipos de plenos. El pleno de 5 magistrados y el pleno de 7 magistrados. ¿Y esto a qué atiende? A la naturaleza de lo que se va a resolver. Si tenemos una acción de amparo en contra de uno de los organismos de Estado, como lo que se señala en el artículo 11, pues ahí lo conocemos a través de 7 magistrados. Entonces hay una integración distinta. Esto es solo a nivel de pincelada, pero lo vamos a ver en detalle para la clase del viernes. Es mi insistencia de que le puedan dar una repasada para que no sea tan complejo la clase del viernes. Y por eso les mando el material antes. Vamos a conocer estas particularidades y necesito, insisto, esa también va a ser una aportación particular, que tengamos claridad de cómo se integran. Esto creo que nos va a servir mucho con la observación que hacía el compañero al inicio de la clase sobre el porqué de la defensa constitucional, para que entendamos, por ejemplo, en este caso, cómo se integra la Corte de Constitucionalidad y cómo se integra también la Corte Suprema de Justicia. Así que vamos a dejar la clase hasta acá. Insisto, para que eso sea más rápido, necesito que tengan estudio de esta parte de la presentación e iniciamos ya el viernes con la acción constitucional de amparo. Ustedes van a recibir antes de la clase el texto de esa unidad. Les agradezco mucho su tiempo y vayan a leer y a estudiar. Gracias y buenas noches. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada. Buenas noches a todos. Feliz noche, Solita. Buenas noches, Carla. Feliz noche. Feliz noche, Lita. Buenas noches.